Buenos días, jóvenes. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Ok. El tema que vamos a iniciar hoy es el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, cuyo otro nombre es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Estamos viendo todos la pantalla, chicos? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Ciclo de Krebs en honor a Krebs, del ácido cítrico, porque uno de los compuestos acá que ustedes ven es el ácido cítrico, citrato, acá. Y ciclo de los ácidos tricarboxílicos debido a que si ustedes cuentan, acá esto es un ácido carboxílico, acá tenemos un segundo y aquí tenemos un tercero. Y esto se va repitiendo a lo largo del proceso, excepto en esta parte, donde se recupera nuevamente a nivel del oxalacetato para pasar a este compuesto llamado citrato. Por eso se llama también ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ok, con esta idea general, entonces vamos a empezar a definir lo que significa el ciclo de Krebs y vamos a indicar que este es un proceso extremadamente importante. Es un sistema que permite, al igual que la glucólisis, convertirse en una vía de la cual salen y entran varios procesos. Por eso es que estamos identificando acá como un rol anfibólico el del ciclo de Krebs. Es un proceso que está o que involucra una vía catabólica y una vía anabólica. Vamos a decir entonces que es un proceso que permite la generación en general de energía. Ese es uno de los roles importantes que tiene el ciclo de Krebs, permitir energía, ya sea como el mismo ATP o como insumos para la cadena de transporte de electrones. Es un proceso que se lleva a cabo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Y que tiene, entonces, como dijimos hace un momento, una vía catabólica que podemos identificar como la vía final común para hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Pueden darse entonces cuenta de que prácticamente los tres grandes grupos de alimentos, los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, ingresan al ciclo de Krebs para producir esa energía de la que hemos mencionado hace un momento. Adicionalmente, cuando las necesidades metabólicas así lo requieren, por ejemplo, en la hipoglicemia, se produce lo que se conoce como la síntesis de novo de glucosa. Entonces, es una vía tan importante porque en algunas circunstancias nuestro organismo necesita una glucosa adicional más allá de lo que puede proporcionarnos la dieta con hidratos de carbono o la glucogenólisis, es decir, la lisis del glucógeno hepático.
En frecuentísimas circunstancias de la vida diaria es necesario que nuestro organismo también facilite la síntesis de glucosa de nuevo, así se llama. En algunas circunstancias también las personas, los seres humanos pueden tener demandas adicionales de aminoácidos. Frecuentemente en las personas que tienen una mala alimentación o en las personas que se dedican hacia una dieta vegetariana. Entonces, el organismo es capaz, gracias al ciclo de Krebs o a través del ciclo de Krebs, de sintetizar aminoácidos para que esto se convierta en proteínas. Síntesis de aminoácidos con la característica que deben ser los no esenciales. Y adicionalmente, de forma muy frecuente, especialmente en esta parte del siglo XXI y en gran parte del siglo pasado, en importantes regiones del planeta, el problema de la obesidad se ha desarrollado de tal forma de que es un problema de salud mundial en este momento. Y es nuevamente que el ciclo de Krebs es la vía mediante la cual se facilita la síntesis de ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos para posteriormente que estos vayan a conformar parte de los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos y los triacilgliceroles. Con todo esto, ustedes podrán percibir la gran importancia que tiene el ciclo. De tal manera que es muy difícil encontrar alguna persona adulta que tenga alguna mutación en alguno de los de las numerosas enzimas que participan de todos estos procesos que hemos resumido hace un momento. Es tan grande la importancia, es vital la importancia que las personas que tienen algún problema enzimático, como hemos mencionado, no son viables, son personas que van a fallecer muy rápidamente después del nacimiento. No tienen viabilidad por la importancia de todas estas vías. Por esta razón, entonces, es que no estamos mencionando una parte clínica y patológica específica. Okay. Vamos a empezar a ver entonces la vía catabólica. Vamos a analizar en primer lugar el catabolismo de los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono pueden ser los de la dieta, polisacáridos, como un término más común, almidones, que son polímeros de glucosa. La mayor parte de los polisacáridos son polímeros de glucosa. Entonces, el producto de la hidrólisis de los polisacáridos, de los almidones de nuestra dieta, es glucosa. También tenemos de una forma muy frecuente los disacáridos. El más frecuente de los disacáridos es la sacarosa, que es un disacárido conformado por una glucosa y fructosa. La maltosa está presente en los cereales, en la cebada en especial, es el insumo que se utiliza para hacer cerveza, que nos proporciona la hidrólisis de la maltosa 2 moléculas de glucosa. Y el azúcar de la leche va a proporcionar entonces una galactosa
y glucosa. Estos son los principales hidratos de carbono de nuestra dieta que van a ingresar a nuestro organismo y que a través de la glucólisis van a producir el piruvato, que es el insumo principal en esta vía catabólica proveniente de los hidratos de carbono. El proceso de esta vía catabólica comprende a partir de la glucosa, como decíamos hace un momento, y de la glucólisis, la producción de piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria. La glucólisis es un proceso que se desarrolla en el citosol. El piruvato tiene que ingresar a la mitocondria y en la mitocondria va a ser sujeto de una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Esta enzima va a producir por fuera del ciclo una primera molécula de NADH, coenzima reducida, que luego va a dirigirse hacia la cadena de transporte de electrones para producir energía. El piruvato, después de deshidrogenarse, se convierte en este compuesto tan importante que lo encontramos en una multitud de procesos bioquímicos. La acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A, una vez producido, va a condensarse con un compuesto que es propio del mismo ciclo, que es el oxalacetato o ácido oxalacético. Va a condensarse para producir el citrato. Ya viene el nombre del ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, perdón. El citrato todavía va a convertirse en un compuesto intermedio que no lo vamos a mencionar, así como no hemos mencionado o no hemos escrito mejor la enzima anterior, porque no creo importante. Pero el citrato, después de un paso intermedio, se va a convertir en isocitrato. El isocitrato, sí, ahora, mediante una enzima llamada isocitrato deshidrogenasa, va a producir una primera molécula de NADH dentro del ciclo, mediante la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta deshidrogenasa va a deshidrogenar al isocitrato y lo va a convertir en alfa-cetolutarato. Previamente, va a haber además un proceso de descarboxilación. Aquí se produce una de las dos moléculas de CO2 en el ciclo que constituye todo el CO2 prácticamente que expelemos en la expiración. Hemos dicho muchas veces que el CO2 es el producto final del catabolismo. Estamos viendo entonces ahora esta vía de producción del CO2. El alfa-cetolutarato, producido a partir del isocitrato, este alfa-cetolutarato, mediante una segunda deshidrogenasa. No estoy anotando el nombre, pero se llama la alfa-cetolutarato deshidrogenasa, va a producir la succinilcoenzima A, aquí ingresa coenzima A, tampoco estamos indicando eso, y una segunda molécula de NADH en el ciclo, y una segunda molécula de CO2. Ese es todo el CO2 por cada ciclo, origen del CO2 que expiramos durante toda nuestra vida. Alfa-cetolutarato se ha convertido en la succinilcoenzima A. Ingresa una coenzima A en este sitio. La succinilcoenzima A, mediante una sinasa, la succinatotiosinasa, tampoco estoy anotando el nombre de la enzima, va a fosforilar a una molécula de GDP para convertirla en GTP. Y esta molécula de GTP va a interconvertirse en ATP, que
que es lo que estamos anotando en forma directa. Ahí está. Tenemos entonces la producción de una molécula de ATP. El proceso, lo repito, es a partir de un GTP que se va a convertir en ATP. Y el producto, la succinilcoenzima A, se ha convertido en succinato, liberándose una molécula de coenzima A. El succinato, mediante otra deshidrogenasa, la succinato deshidrogenasa, va a convertirse en fumarato con la producción en este paso de la única molécula de FADH2, coenzima reducida, derivada de la vitamina riboflavina. Flavina, adenín dinucleótido reducido en este caso. Luego el fumarato se convierte en malato y por último, el malato mediante otra deshidrogenasa, que es la malato deshidrogenasa, se va a convertir en oxalacetato, cerrándose el ciclo y produciéndose la tercera y última molécula de coenzima reducida. En resumen, la glucólisis proporciona piruvato en el citosol, el piruvato ingresa a la mitocondria, se convierte en acetilcoenzima A mediante la piruvato deshidrogenasa y se produce una primera molécula de NADH fuera del ciclo. Luego la acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato para formar citrato. El citrato se convierte luego en isocitrato. Y acá, en el paso de este compuesto a alfa-cetolutarato, hay la producción de un NADH, un CO2. El siguiente paso, un segundo CO2, un segundo NADH y la succinilcoenzima. De este a succinato ATP, de succinato a fumarato FADH2, fumarato, malato y finalmente malato se reconvierte nuevamente, finalmente, en un nuevo oxalacetato con la producción de NADH. Tenemos 3 moléculas en el ciclo, más una molécula fuera del ciclo en el paso del piruvato a acetilcoenzima A, más una molécula de FADH2, más una molécula de ATP. Todo esto se multiplica por 2 porque por molécula de glucosa son 2 piruvatos. El FADH, el NAD reducido se multiplica por 2.5 moléculas de ATP. El FADH2 por 1.5. Y aquí tenemos las 2 moléculas de el paso de piruvato a acetilcoenzima más el ATP. Entonces, todo esto nos va a dar, lo que ya dijimos en algún momento, 32 ATPs como promedio a partir de una molécula de glucosa. O sea, los escasos 2 ATPs de la glucólisis han aumentado gracias al piruvato y gracias a el NADH producido entre el paso del 3-fosfoglicerato al 1,3-difosfoglicerato. Esa es la vía entonces mediante la cual la glucosa obtiene o permite la obtención de esa cantidad de energía. Veremos ahora la vía catabólica a partir de las proteínas. En este caso vamos a indicar que existen permanentemente aminoácidos libres circulando en la sangre y en las diferentes células de los diferentes tejidos. ¿Por qué razón? No solamente porque se asimilan los aminoácidos de la dieta, sino porque en forma permanente todas las proteínas, más temprano que tarde, se degradan y se resintetizan. Las enzimas que se sintetizan para cumplir alguna función tienen una vida más o menos corta, se degradan luego a aminoácidos libres. Las incluso proteínas de más larga duración de vida,
como las de la hemoglobina. Después de 120 días, el glóbulo rojo se va a alisar, va a liberar la globina y la globina se va a degradar a aminoácidos. Entonces, hay aminoácidos libres que en ciertas circunstancias van a ir a ingresar al ciclo para producir energía a partir de ellos. Por ejemplo, se van a interconvertir algunos de esos aminoácidos en otros y estos van a, por procesos de desaminación, convertirse, por ejemplo, en oxalacetato. Varios de los intermediarios del ciclo, entonces pueden recibir o ser previamente aminoácidos que se han convertido en estos intermediarios. En ocasiones en que la persona está desnutrida por alguna causa, o está inanición, que son fenómenos relativamente frecuentes, el organismo llega a extremos en los cuales tiene que degradar sus proteínas estructurales, que es una fase final ya de la desnutrición. Va a degradar las proteínas del músculo, las que conforman las células, las membranas, la estructura esquelética de las células. Lo que significa entonces, como les decía, una fase final de una persona desnutrida o en inanición. Una fase final grave. Entonces vemos cómo estas proteínas estructurales van a quedar degradadas a aminoácidos y estos también van a facilitar en esta última fase la conversión hacia intermediarios del ciclo que van a seguir el ciclo en el sentido de las manecillas del reloj para producir más NADH, FADH2 y ATP. Vemos acá una imagen de internet donde podemos observar lo que les acabo de indicar. Acá es otro enfoque. Tenemos aquí algunos aminoácidos que ingresan y se convierten en oxalacetato. Aquí los mencionan. No importa, no hay que memorizar esto, muchachos. Pero menciona el aspartato, la fenilalanina, la tirosina, que pueden convertirse en fumarato, o a la isoleucina, metionina, valina, que pueden convertirse en succinilcoenzima A, o al glutamato en alfa-acetoglutarato, no está escrito, o también el aspartato en oxalacetato. Podemos ver entonces de una forma más elaborada lo que les acabo de mencionar. Y finalmente, en la vía catabólica a partir de los lípidos. Sabemos que los lípidos constituyen o se constituyen en la principal reserva energética. Entonces, esta vía catabólica, tenemos acá el esquema de los intermediarios del ciclo de Krebs y veremos entonces de que dos hormonas que son el glucagón, producida por las células alfa del páncreas, y la adrenalina en la médula suprarrenal, que son hormonas relacionadas a varios procesos en los cuales está la hipoglicemia. El glucagón como hormona de la hipoglicemia moderada y la adrenalina como hormona de la hipoglicemia severa. Estos dos compuestos, el primero que se genera al menos 3 veces al día, a media mañana, a media tarde y en la noche, para mantener las 24 horas de glicemia normal. Y la adrenalina en circunstancias más especiales, como
en el ejercicio intenso, como en una hipoglicemia severa, por ejemplo, por una administración errada de dosis excesivas de insulina en un diabético. Entonces, el glucagón y la adrenalina van a estimular la activación de hormonas llamadas lipasas. Estas lipasas, principalmente en los adipocitos del tejido adiposo, van a producir en los triacilglicéridos, que son la forma más abundante de lípidos, lipólisis, lo cual va a producir, por un lado, ácidos grasos, triacilgliceroles, 3 ácidos grasos, y glicerol. Estos ácidos grasos se van a oxidar en lo que se conoce como la beta oxidación de los ácidos grasos en la mitocondria. Ahí está y van a producir una cantidad importante de acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es la misma que hemos visto hace un momento como producto de la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, solamente que ahora tenemos el mismo compuesto proveniente de la oxidación de los ácidos grasos. Se producen no una, sino varias. Por eso los ácidos grasos nos dan una cantidad de energía tan importante. Un ácido graso de 16 carbonos como el palmitato, que es un ácido graso muy común en nuestra dieta, nos va a dar 8 acetilcoenzimas A. Y cada una de las acetilcoenzimas A entonces ingresa al ciclo, en este caso, para producir lo que ustedes ya conocen, que es 3 NADH, un FADH2 y una molécula de ATP, en circunstancias en las que se necesita energía a partir de estos lípidos. Para conocimiento de ustedes, el otro compuesto producto de la oxidación de las grasas son coenzimas reducidas. Por una molécula de palmitato también se produce una cantidad importante de coenzimas, 7 NADH y 7 FADH2. Veremos ahora la vía anabólica. Como dijimos hace un momento, en esta vía anabólica vamos a producir prácticamente los mismos compuestos que hemos visto que se oxidan para producir energía en la vía catabólica. Hemos mencionado que esta vía va a producir la síntesis de aminoácidos no esenciales, va a producir la síntesis de glucosa de nuevo y también ácidos grasos. Ácidos grasos para los lípidos, aminoácidos para proteínas. Veremos en primer lugar ahora la definición de este paso. Es una vía, la síntesis de aminoácidos no esenciales. Una vía de complemento para situaciones de déficit de aminoácidos, deficitarias de aminoácidos. Los vegetarianos tienen el problema de que los vegetales no tienen una cantidad importante de aminoácidos y los tienen que consumir una combinación de varios cereales para poder tener los aminoácidos necesarios para su dieta y para su metabolismo, pero no siempre lo logran. Felizmente, nuestra biología, nuestra bioquímica es tan maravillosa que permite que cuando hay esa deficiencia por una mala nutrición, en este caso en vegetarianos o en vegetarianos veganos, pero todavía, es de que nuestro organismo a través del ciclo, gracias al ciclo, puede producir estos aminoácidos no esenciales. Los esenciales definitivamente no hay forma. Ya saben ustedes, los esenciales sí o sí deben consumirse desde afuera.
Esta vía es un poco al revés, diríamos, de lo que sucedía cuando aminoácidos ingresan al ciclo para producir energía. Vamos a ver acá que, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato puede convertirse en un aminoácido, salir del ciclo, entre comillas, salir del ciclo, pero en la matriz mitocondrial convertirse en el aminoácido ácido glutámico o glutamato. Y a través de procesos de transaminación, puede convertirse en otros aminoácidos, complementando así este aminoácido otras deficiencias. Por ejemplo, el oxalacetato puede convertirse en aspartato. Y el aspartato, a su vez, por procesos de transaminación, convertirse en otros aminoácidos. Así de simple, entonces, mostramos estos procesos de complementación dietética, digamos, a través de la síntesis de estos compuestos gracias a intermediarios del ciclo de Krebs. Veremos ahora la segunda vía anabólica, que es la síntesis de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos tiene como vía fundamental la dieta basada en hidratos de carbono. Esta es la vía principal. Podemos indicar que los hidratos de carbono, una vez que han satisfecho las demandas energéticas de nuestro organismo, estos no se van a desperdiciar si hay en exceso, sino se van a guardar como una reserva en forma de triglicéridos principalmente, a través de la unión de ácidos grasos sintetizados más el glicerol. Esta es una vía de gran importancia a través de la historia de la humanidad, a través de millones de años, podríamos decir, tiempo en el cual, no como ahora, en una gran parte de la población mundial, digamos, donde abunda la alimentación, donde se la desperdicia de una forma grosera. Antes, hace no mucho, digamos, el medioevo, en la edad antigua y en la prehistoria de la humanidad, los alimentos siempre han sido escasos, excepto para un grupo pequeño de estos seres humanos antiguos, primitivos. Entonces, el metabolismo ha permitido que los hidratos de carbono puedan guardarse y convertirse en una importante reserva alimentaria. Entonces, es a través del ciclo de Krebs que este fenómeno puede darse a partir de la glucólisis, a partir del piruvato, a partir de la conversión del piruvato en acetilcoenzima y de permitir que del interior de la mitocondria salga hacia el citosol esta acetilcoenzima A, que es el insumo básico, es el ladrillo fundamental para la construcción de la cadena hidrocarbonada de un ácido graso. Todo ello se va a convertir en diversos tipos de lípidos con la incorporación de estos ácidos grasos, en especial los triacilgliceroles, que son la principal forma de almacenamiento de lípidos. Constituyen aproximadamente el 45% de los lípidos en general, los triacilgliceroles. Bien, entonces veremos en forma gráfica acá este proceso. Empezaremos por lo que hemos indicado, los hidratos de carbono. Cualquiera sea el origen de estos,
principalmente acaban en glucosa o en fructosa. La glucosa o fructosa van a acabar en piruvato, producto final de la glucólisis, y el piruvato va a ingresar a la mitocondria. Aquí tenemos el esquema de la mitocondria, la membrana externa y la membrana interna. Entonces, ingresa el piruvato a la mitocondria y allá, mediante la misma enzima que hemos mencionado, que es la piruvato deshidrogenasa, va a producir lo que ya conocemos, acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a condensarse, como ya sabemos, con el oxalacetato para producirnos el citrato. Pero estamos hablando de síntesis de ácidos grasos. Cuando este proceso se orienta hacia la síntesis de ácidos grasos, significará que hay un exceso de hidratos de carbono. Significará que hay un exceso de energía en forma de ATP, en forma de NADH, coenzima reducida. Ese exceso va a inhibir, este producto va a inhibir a la enzima isocitrato deshidrogenasa, la que está acá. Esta enzima isocitrato deshidrogenasa, entonces, va a ser inhibida por estos compuestos que representan un exceso de energía. Aquí tenemos entonces una X que nos indica que la vía catabólica para producir energía está cerrada, está inhibida. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de citrato, porque va a seguir llegando a piruvato, porque seguimos comiendo hidratos de carbono. Seguimos produciendo acetilcoenzima A, seguimos haciendo que ésta se una a oxalacetato para producir citrato. En cierto momento, el aumento de la concentración de citrato va a activar a una lanzadera, la lanzadera del citrato, que va a sacar al citrato fuera de la mitocondria. Allá el citrato se va a reconvertir en oxalacetato. Una citrato liasa va a ser ese fenómeno, otra enzima, y por supuesto en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa hacia la síntesis de los ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden incorporarse o unirse al glicerol para formar los triacilgliceroles, que ya les dije es la forma más abundante de reserva en los adipocitos. Entonces, esto es lo que ha pasado. La vía normal, entre comillas, normal, del ciclo, en sentido de las manecillas del reloj, ha sido inhibida porque la enzima isocitrato deshidrogenasa se ha unido a NADH y a la acetilcoenzima A y ha sido inhibida. Por lo tanto, se inhibe este paso, aumenta la concentración de citrato, citrato sale de la mitocondria y recompone la acetilcoenzima A y el oxalacetato. El oxalacetato, mediante la misma lanzadera, ingresará nuevamente al ciclo. Es así como aumentamos de peso. O, dicho de una forma más suave, es así como guardamos reservas para situaciones en las que puede haber necesidades de utilizar esta reserva. Por eso los hidratos de carbono se constituyen en el nutriente más importante y responsable del aumento de peso, obesidad. Vamos a quedar acá, muchachos. Quedamos en gluconeogénesis, que es la tercera vía anabólica.